examinando y escudriñando las Escrituras cuáles son las características de la iglesia de Cristo. Recordando que las características, mis amados, no son, no son las características del lugar de reunión, sino son las características de aquellos hombres y mujeres que el Señor ha comprado. Ahora vamos a ir a lo largo de toda la Escritura para ver en qué momento nos hemos olvidado de lo que Cristo hizo por nosotros, en qué momento nos perdimos y estamos o en un desierto o vamos hacia el desierto por no recordarnos el Evangelio. Y vamos a meditar, mis amados, cuáles son las características de una iglesia, las características de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a mi manera de pensar o como yo veo la iglesia. Mas, sin embargo, me gustaría que vayamos en nuestra Biblia a Primera de Juan, capítulo 4, para comenzar con este texto. Primera de Juan, capítulo 4, o la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Y que la palabra, mis amados, haga su obra en nosotros, si debe corregirnos, si debe instruirnos, si debe corregir lo deficiente, que lo haga, mis amados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice lo siguiente: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esta es una pregunta importante. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y dice el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mis amados, en esta tarde podríamos comenzar preguntándonos si realmente amamos a Dios. Esa sería una pregunta que podríamos hacernos. Hace 2-3 días, aprendí algo y le platicaba un poco a Emma lo que aprendí, que era algo que no sabía. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios les da los mandamientos. Y cuando Él los saca de Egipto y les da los mandamientos en el monte Sinaí, estos 10 mandamientos que estaban escritos en 2 tablas de madera, eran por el bien de ellos. Cuando a Jesús le preguntan a las personas, ¿cuál es el mandamiento más importante? El Señor Jesús resume los 10 mandamientos en 2, ¿recuerdan? El Señor Jesús dice, amen a Dios sobre todas las cosas y amen a su prójimo como a ustedes mismos. Y yo le decía que aprendí algo que me llamó la atención. En el tiempo que Dios da la ley o los mandamientos a Moisés, los faraones o los reyes de ese tiempo, cuando eran nombrados reyes de un pueblo, ellos algo que le decían al pueblo era, ámenme a mí. O sea, el rey o el faraón o el emperador de ese pueblo le pedía al pueblo que lo amara a él. Ahora, el rey o el gobernador o el que estaba a cargo de ese pueblo se preocupaba por sostener al pueblo, por cuidarlos de algunos enemigos, por darles provisiones necesarias, pero aún en eso, de una manera pecaminosa, cobraban impuestos, sacaban cierta ventaja, pero ellos tenían al pueblo convencidos de que como Él los amaba, ahora ellos debían amarlo a Él. Entonces, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Él estos mandamientos se los dio por su bien. Y cuando le preguntan a Jesús esto, Él dice, amen a Dios y amen a su prójimo. Ahora, a los que les dice esto sabían que alguien que los había libertado y que alguien que estaba cuidando de ellos era alguien a quien era digno de amar. Ahora, Juan, mis amados, dice aquí en el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mis amados, probablemente tú y yo, en el tiempo que tenemos siguiendo a Cristo, confiando en Él, recordando que nuestros pecados fueron pagados en la cruz y cobrados a Él, nos ha costado trabajo amar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nuevamente, las personas que Cristo compró en la cruz. Ahora, mis amados,
El Señor es muy claro, aún el Señor Jesús dice, amen a sus enemigos, no únicamente a la iglesia y a los que se portan bien con ustedes, amen también a sus enemigos. ¿Por qué, mis amados? Porque nosotros antes de conocer a Cristo éramos enemigos de Dios. Ahora, al momento de nosotros entender lo que Cristo hizo por nosotros, lo único que deberíamos y deberíamos día tras día hacer es amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Cuál es nuestro problema? Que nuestro corazón es engañoso y aún en nuestro corazón sigue habiendo rastros de odio, rastros de rencor, rastros de resentimiento. ¿Y cómo lo manifestamos con las personas? En nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con hermanos en la iglesia, con personas que no son como yo quisiera. Y mis amados, el Señor Jesús es claro, porque el Señor Jesús a los discípulos antes de ir a la cruz, en Juan capítulo 13 les dice que les daba un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, amen a su prójimo, amen a Dios y amen a su prójimo. Ahora, mis amados, ¿quién es el que ama a la iglesia? Sabemos que Cristo es el que dio su vida por ella. Aún dice el apóstol Pablo hablando al matrimonio que Cristo dio su propia vida por su iglesia. Ahora, mis amados, una de las características o de las marcas de una iglesia que está creciendo a la estatura de Cristo es que se aman unos a otros. Habrá personas que lleguen con nosotros que no sean como nosotros queremos, pero si el Señor Jesucristo los compró, quiero que traigan a su mente cuando el Señor Jesús empezó a llamar a sus discípulos. Él llamó a los pescadores, Pedro, Juan, Jacobo, a cada uno de ellos, y después de un poquito de tiempo llama a Mateo, y Mateo era un cobrador de impuestos que probablemente los discípulos conocían. Ahora, probablemente en su corazón decían, bueno, voy a tener que amar a este que antes me cobraba dinero por pescar, porque ellos pagaban impuestos por la pesca. Y ellos tenían que amar a Mateo, al igual que amaban a su hermano, al igual que amaban a Jesús. Ahora, mis amados, a nosotros como iglesia se nos llama a amar al Señor sobre todas las cosas para poder amar a nuestro prójimo. Y mis amados, una pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué estamos buscando al seguir a Cristo? Esa sería una pregunta. Probablemente somos como el pueblo de Israel que seguía a Jesús porque lo alimentaba, lo sanaba, los cuidaba, pero cuando Jesús se volteaba y les decía, oigan, el que no aborrece padre, madre, esposa, hijos, y no se llama aborrecer de odiar, sino amarlo a Él sobre todo, aún sobre nuestra propia vida, hermanos, la realidad es que nos damos cuenta que no amamos a nuestro prójimo. Y dice Juan claramente, ¿cómo puedes tú amar a Dios a quien no has visto si no amas a tu prójimo? Y ahí podemos comenzar en nuestro hogar. Porque, mis amados, uno de los problemas es que si yo no amo al Señor, en primer lugar, por lo que Él hizo por mí, no voy a poder amar a mi esposa, en el caso de los que son padres, a sus hijos, a nuestros hermanos. Va a ser muy complicado si no entendemos cómo Dios nos amó por medio de su propio Hijo, mis amados. Así que, mis amados, Juan es muy claro, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, él escribe esto. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Mis amados, aún viene a mi mente, todavía no llegamos a ir los domingos, pero vamos a ver a Pablo, cómo él no se había dado cuenta. Aún Pablo dice en sus testimonios que cuenta, yo lo hice por ignorancia. Él estaba persiguiendo a la propia iglesia de Cristo. Estaba persiguiendo a Cristo mismo porque era la iglesia. Ahora, mis amados, ¿cuál es nuestro problema? Que nosotros podemos decir es que amamos a Dios, pero si no amamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, si no perdonamos, si no servimos, si no estamos en lo cortito haciendo las cosas que el Señor me manda hacer, podría ser una incongruencia o podría ser una mentira que amo al Señor y que he entendido lo que Cristo hizo por mí. Ahí podría examinarme, Señor, la realidad es que no te amo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que no amo a mi esposa, la esposa, no amo a mi esposo. Y mis amados, ahí nos damos cuenta que nos amamos mucho a nosotros. Ese pecado es un pecado que Cristo ya llevó, el amor propio. Nos amamos tanto, mis amados, que la realidad es que estamos más centrados en que nos sirvan, en que nos den, y hermanos, eso también viene del diablo, porque aún en esto, mis amados, podemos estar tan centrados en nosotros y olvidar que aún el Señor Jesucristo, Él vino para dar su vida por su iglesia. Él nos vino a dar un ejemplo de cómo servir. Así que, mis amados, dice aquí Juan, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios si no lo has visto?
ahí podríamos esa pregunta aplicarla a nosotros. ¿Realmente amo al Señor? ¿Realmente amo al Señor porque estoy amando y sirviendo a su iglesia? ¿O realmente no amo a la iglesia? Me amo mucho a mí, quiero que me den, me sirvan, me ayuden y todo yo, todo yo. Somos, mis amados, tan centrados en nosotros que aún podemos el día de hoy hacer un alto y decirle al Señor y confesar nuestro pecado, si nos hemos amado mucho a nosotros. Ahora, dice aquí, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que, mis amados, una característica de un cristiano, de alguien que ha sido comprado a precio de sangre, es que ama al Señor y ama a su prójimo. Ahora, ¿cómo vamos a manifestar que amamos al Señor? Amando a nuestro prójimo, amando al que nos va a insultar, al que nos va a maldecir, al que nos va a odiar, al que va a hablar mal de nosotros, al que... Ese es el amor verdadero. Y ese amor lo podemos ver en Cristo, porque Cristo hizo eso, aún yendo a la cruz, y lo veíamos el martes, aún diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es como diciendo, son unos ignorantes, no se dan cuenta, pero es necesario que Cristo padeciera de esa manera. Así que, mis amados, no podemos decir que amamos a Cristo y rechazar o odiar a su iglesia por la cual Él murió. Eso sería mentira. Y la realidad, mis amados, es que podemos aparentar que amamos al Señor, pero en el momento de las dificultades nos damos cuenta que no lo amamos. ¿Por qué? Porque en el momento que alguien nos calumnia, nos insulta, nos dice, ahí sale realmente lo que hay en nuestro corazón. Recordando que aún nuestro corazón es engañoso y perverso, y si el Señor aún no nos ha dado un nuevo corazón, no podemos amar a aquellos que no nos aman. La realidad es que es fácil, dice Pedro, es fácil que tú ames a los que te aman y te tratan bien, pero mis amados, amar a los que nos tratan mal es complicado. Y aún en esto, mis amados, el día de hoy deberíamos autoexaminarnos. ¿Realmente estoy amando al Señor? Bueno, ¿cómo puedo darme cuenta? Si es que amo a mi prójimo. Si no amo a mi prójimo, probablemente me he predicado un evangelio que no es verdadero y estoy creyendo una mentira, que amo al Señor, pero no amo a aquel que está junto a mí. Así que, mis amados, esto es algo que nosotros deberíamos cuestionarnos a nosotros, cada quien en lo personal. ¿Realmente amo al Señor? ¿Realmente amo a aquel que no me ama como yo espero, como yo quiero? ¿Realmente estoy, aún dice Jesús, estoy dispuesto a dar mi vida por alguien que Cristo ya compró? ¿Realmente yo haría lo mismo que Cristo hizo por mí? Mis amados, esto debería ser algo bueno para autoexaminarnos. Ahora, mis amados, ¿cómo podemos amar y servir a la iglesia del Señor? Sirviéndole, hermanos. La iglesia de Cristo, mis amados, que Cristo compró, dice Mateo capítulo 16, que la iglesia va a concluir lo que Él le llama a hacer. La iglesia de Cristo, mis amados, desde que Cristo vino a salvarla y aún en su mente ya estaba la iglesia, hermanos. Él vino a dar su vida por una iglesia que no es una iglesia que está parada, hermanos, una iglesia que está estática. Él vino, mis amados, para dar su vida por su iglesia, pero para que su iglesia se mueva. Y aún vamos a ver la imagen más adelante de cómo un cuerpo funciona, hermanos, de acuerdo a Corintios. Ahora, mis amados, una de las características también de la iglesia es que la iglesia es una iglesia por la cual Cristo oró para que fueran uno, por la unidad de la iglesia. Y mis amados, una iglesia también tiene una característica que ora, es una iglesia que ora. Una de las señales que vemos en Pablo después de conocer a Cristo es que él estaba orando cuando Ananías llegó y puso sus manos sobre él. Después de perseguir a la iglesia del Señor, una característica de un creyente es que es alguien que ora. Probablemente no sabe orar lo más hermoso, pero es alguien que tiene esa comunión con Dios a través de Cristo y a través del Espíritu Santo. Así que, hermanos, ahora vayan conmigo al libro de Primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19. Está ahí en el Antiguo Testamento. Y aquí, mis amados, nos está narrando una situación que pasa con Elías. Elías, que era un profeta del Señor, estaba con temor en su corazón. Él, poco antes, mis amados,
había hablado de parte de Dios, era alguien que Jezabel quería matar, y aún en esto llama mi atención esta parte, porque vean lo que dice el versículo 1 de Primero de Reyes 19. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Acab, Acab es el esposo de Jezabel, era un rey. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas, profetas de Baal, profetas enemigos, no verdaderos, falsos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, mandó a alguien que le dijera algo, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Esta Jezabel era una hija del diablo. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, lo quería muerto. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová. Vean la manera en la que le habla al Señor. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, este es Cristo, mis amados, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Cristo. La segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta, mis amados. El tiempo en el que Elías fue llamado era para anunciar el mensaje de Dios y le faltaban cosas por hacer. Aún Elías, mis amados, dice que él fue llevado al cielo en un carro de fuego, mas aún le faltaban cosas por hacer a Elías. Y dice aquí, versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Este monte, mis amados, es el monte donde el Señor se va a manifestar al pueblo. Ahora dice aquí, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, vean esta pregunta, mis amados. ¿Qué dice ahí? Leámoslo juntos. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estaba haciendo Elías ahí, mis amados? Estaba escondido. Él respondió, versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dice aquí, versículo 11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, ¿qué pasaba? Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas de delante de Jehová. Imagínense lo que estaba experimentando, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciéndole, ¿qué dice otra vez? ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, vean la respuesta de Dios, mis amados. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Versículo 17, y el que escapare de espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel vean, Dios, que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Ahora, mis amados, me llama la atención las dos preguntas que le hace el Señor en el versículo 9 y en el versículo 13. ¿Qué haces aquí, Elías?
mis amados, esta pregunta podríamos aplicarla a nosotros, que ahora ya somos parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás detenido? ¿Por qué ha pasado esto? Mis amados, Elías era un hombre como nosotros, aún dice Santiago, que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, y aún él, en este momento, él quería morir por lo que estaba experimentando. Él estaba experimentando una cierta persecución por esta mujer, hija del diablo, Jezabel, pero aún en esto, mis amados, él había pensado que él realmente tenía un celo, pero estaba teniendo temor a una mujer, ¿se imaginan? ¿Cuál es el problema, mis amados? Que él se había detenido, él estaba abatido, él estaba ahí no avanzando, y él tenía una tarea que hacer, hermanos: predicar de parte del Señor. Ahora, mis amados, vean el versículo 15, quiero que regresemos ahí. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, o sea, regresa a donde ibas, vuélvete por tu camino. Ahora, mis amados, esto nos llama a nosotros a que aún estos profetas, estos hombres del Antiguo Testamento, hombres y mujeres, hermanos, que Dios llamó, Dios salvó, Dios rescató, hermanos, el propósito era para que hablaran de parte de Dios, hablaran su mensaje. Mis amados, no debemos detenernos, hermanos. Va a haber dificultades, aflicciones, padecimientos, muerte, dolor, enfermedad, pero eso no nos debería parar. Hermanos, él estaba con amenaza de muerte por la esposa del rey, mas sin embargo, hermanos, él había olvidado quién era su Señor. ¿Y cuál es nuestro problema, hermanos? Que nosotros en el momento de la aflicción, en el momento de la escasez, de la enfermedad, empezamos a olvidar, hermanos, el costo que tuvo nuestra salvación. Y empezamos a centrarnos tanto en nosotros, hermanos, que Elías es un claro ejemplo de nosotros. Y hermanos, Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo escondido en una cueva, olvidando quién soy yo? O sea, ¿quién es Dios, hermanos? No quién era Elías. Vemos a hombres y mujeres en la Biblia, hermanos, comunes y corrientes como nosotros, que Dios era quien los sostenía. Dios era el que hablaba a través de ellos. No eran ellos, hermanos. ¿Cuál es nuestro problema? Que nos centramos tanto en las cosas que vemos en la tierra, que nos olvidamos que nuestra ciudadanía está en el cielo, que nuestra esperanza está en lo eterno, que, hermanos, aún poco después, Elías es llevado, y ahora el que continúa la tarea de Dios es Eliseo. Hermanos, llama mi atención también el ejemplo de Eliseo, porque vean ahí, dice en el versículo 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, este es el sucesor de Elías, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Era alguien que trabajaba el campo, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Este era como para que lo siguiera, que era como un llamado, hermanos, como el llamado que Jesús hizo. Ahora quiero que recordemos el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros en el momento en el que nos llamó. Porque uno dice: bueno, pero es que Elías y aquí es Eliseo. Y hermanos, Pedro, Pablo, Juan, Jesús le dice a sus apóstoles: dejen de pescar, síganme. A Mateo le dice: oye, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó ahí su dinero, se paró y siguió a Jesús. ¿Qué pasaría con el dinero? No lo sé, pero él fue obediente, hermanos. Ahora, aquí, hermanos, Elías, ahora, por mandato del Señor, va a hacer lo que Dios le dice que hagan. Ahora vean el versículo 20. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Ahora, hermanos, esto es contrario a los que salen en el Nuevo Testamento, que le dicen a Jesús: quiero seguirte. Y uno le dice: bueno, primero debo enterrar a mi padre. Eliseo nomás quería ir a darles un beso de despedida y seguir al llamado que Dios le había hecho. Hermanos, dice aquí: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne. ¿Qué pasó con él, hermanos? Él destruyó sus herramientas, lo que estaba haciendo, su yunta de bueyes. Con ese hizo la preparación de la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué pasó con el arado que traía Eliseo? Ya no existía más, porque ahora su llamado era a servir al Señor, hermanos. ¿Cuál es nuestro problema, hermanos? Que nosotros podemos estar, hermanos, como Elías, centrados en nosotros, pensando en nosotros, hermanos, y la gente está muriendo y yendo al infierno. Aún nuestra propia familia, hermanos, que no conoce a Cristo, probablemente
cuando nosotros en nuestra aflicción, en nuestro padecimiento vamos y decimos lo que estamos experimentando, hermanos, pues ellos dicen, bueno, si tu Dios no te ayuda, pues yo no quiero ese Dios. Hermanos, ¿cuál es el problema, hermanos? Que nosotros nos podemos haber detenido, estamos abatidos, estamos centrados en nosotros, hermanos, y no estamos avanzando. Hermanos, el reino del Señor sigue avanzando, aún y a pesar de que a mí me llevaron a un hospital, a la cárcel, hermanos, el reino del Señor sigue avanzando. ¿Cuál es el problema? Que yo me centro en mí, ay, ahora ya estoy en el hospital, ahora ya estoy enfermo. Hermanos, el Señor probablemente me llevó al hospital para que entienda que dependo de Él y que ahí hay enfermos más graves que yo, o aún me lleve a la cárcel por algo que me acusen que no sea verdad, con el propósito de que ahí anuncie el evangelio. Y hermanos, el Señor nos va a usar en el lugar donde estemos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos centramos mucho en nosotros. Ahora, mis amados, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si el Señor nos llama, aún a las iglesias en Apocalipsis les dicen arrepiéntanse. O sea, dejen de hacer lo que están haciendo y vuélvanse a su primer amor, vuélvanse al Señor, dejen de hacer cosas que probablemente, mis amados, hay cosas que estamos haciendo que el Señor no nos llama a hacer. Pero hay cosas que el Señor nos llama a hacer, a predicar el evangelio. Y eso es una muestra de amor por las personas. Tal vez no lo sé predicar muy bien, pero voy a hablarle un poco de Cristo, lo que sé del Señor Jesús. Y el problema, mis amados, es que nosotros nos centramos nuevamente y aún podríamos estar como Elías, ¿verdad? Deseando morirnos. Ay, Señor, ojalá ya me llevaras. Pero hermanos, no vamos a morir antes de que el Señor haya terminado la obra. Aún pensando en ahora que estudiemos sobre Esteban, hermanos, él es llamado a hacer administración del dinero de la iglesia, lo que veíamos allá. Él sale a predicar el evangelio, hermanos, y lo apedrean y muere. Él terminó lo que el Señor le llamó a hacer. Hermanos, Juan el Bautista, su ministerio duró 6 meses después de que empezó a bautizar y él murió decapitado, hermanos. ¿Cuál es nuestro problema? Que dejamos de recordar lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. 33 años viviendo perfectamente, muriendo en una cruz por cosas que no hizo. Y uno dice, bueno, pero es que él era el Señor Jesús. Hermanos, ¿cuál es el problema? Que estamos centrados en nosotros. Olvidamos la cruz y olvidamos ver a Cristo. Y vemos personas en la Biblia y decimos, no, pero es que era David, era Moisés. Hermanos, eran hombres como nosotros. Jesús, hombre 100%, 100% Dios también. Hermanos, Él experimentó lo que tú y yo deberíamos haber experimentado. ¿Para qué? ¿Para que nos quedemos sentados en nuestras casas, cómodos, a gusto, hermanos? Creo que no, hermanos. Podríamos morir ahora mismo y aún, hermanos, ser negligentes o necios, porque el Señor ya nos ha dicho qué hacer. Aquí nos ha dicho qué hacer. No nos ha dicho una fórmula nueva, hermanos. Aquí está escrito lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el problema? Que nosotros queremos de casi que el Señor se aparezca y nos diga, oye, Omar, Emma, Lupita, Francisco, hagan esto. Hermanos, aquí está lo que el Señor nos ha dicho. ¿Quieres oír la voz de Dios? Decía un hermano, lee la Biblia en voz alta y ahí te va a decir el Señor qué hagas. Ve y habla de mí. Esa es nuestra tarea, hermanos. Ahora, mis amados, Pedro dice que ahora somos piedras vivas. Antes éramos piedras, teníamos un corazón de piedra y estábamos ahí muertos, pero ahora somos piedras vivas. Una piedra viva, hermanos, que ahora estamos formando sobre Cristo, hermanos, ese edificio que se mueve, hermanos, no un edificio que está muerto, hermanos. Ese no es, y hay muchos lugares de reunión que son iglesias que están muertas porque no se mueven. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que el Señor ahora nos llama para que avancemos, hermanos, para que volvamos, hermanos, al camino. Probablemente nos hemos desviado y hemos puesto nuestra mirada como el progreso del peregrino en cosas de este mundo, hermanos, en la feria de las vanidades, en cosas temporales, hermanos, pero el Señor nos ha llamado a seguirlo a Él y a hacer su obra. Así que, hermanos, no basta, hermanos, con asistir a una iglesia, hermanos. Necesitamos imitar a Cristo. Ese es el propósito, hermanos. Cristo, mis amados, nos salva con el propósito, hermanos, de servirle a Él. Ese es el propósito, hermanos. El propósito no es ni ser ricos, ni no padecer, ni estar bien, hermanos. El propósito es servir, hermanos, seguir su ejemplo y morir. Y, hermanos, ¿cuál es el problema? Vayan conmigo a Marcos capítulo 10. Ahora, mis amados, este ejemplo de Elías probablemente nos ha acontecido en muchas ocasiones, porque probablemente Marcos capítulo 10, versículo 42. Nos hemos predicado un evangelio en el cual podemos nosotros, pues,
hacer cosas, hermanos, que el Señor no nos llama a hacer y no estar haciendo lo que Él realmente nos va a llamar a dar cuentas. Ahora, vean Marcos capítulo 10, versículo 42. Esto es después de que Jesús anuncia su muerte, hermanos, después de que Santiago y Juan piden estar uno a la derecha y otro a la izquierda, hermanos, y Él les dice que van a padecer. Y vean lo que dice el versículo 42. Mas Jesús, llamándolos a todos los apóstoles, después de que ellos estaban enojados con estos dos, hermanos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? O sea, los presidentes, hermanos, gobernantes, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Versículo 43, léanlo conmigo. Pero no será así entre vosotros, no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Vean el 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por quién? Por muchos. Y dentro de la mente del Señor, esos muchos estábamos nosotros, hombres y mujeres pecadores, que nos centramos en nosotros, que nos centramos en las dificultades, hermanos, pero olvidamos que, hermanos, el Señor Jesús nos puso el ejemplo. Todo aquel que quiera ser el primero debe ser siervo de todos. Él hizo el ejemplo, hermanos. A Pablo a los filipenses les dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Jesús, como algo que aferrarse, ¿qué hizo Jesús? Se despojó, no dejó de ser Dios, pero dejó su trono, vino y se hizo hombre. Hermanos, ¿qué necesidad tenía Cristo siendo el dueño de todo, rico, dueño absoluto y soberano, venir, nacer en un pesebre, vivir con una familia pobre, hermanos, a salir a predicar, hermanos, llamar a sus discípulos, ser traicionado, ser abandonado, morir en una cruz, ser sepultado y resucitar? Salvarnos, hermanos. Ese era el propósito que tenía. Pero Él vino a servir, hermanos. Y vino a servir hombres y mujeres como nosotros. Que aún sus propios discípulos, hermanos, todos lo abandonaron, todos. No fue nada más Pedro que lo negó, todos se fueron. Pero era necesario que se cumpliera la escritura. Así que, hermanos, el Hijo del Hombre, dice aquí el versículo 45, vino, y eso sí podemos subrayarlo o memorizarlo, vino, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso podríamos encerrarlo, hermanos, y decir, bueno, ese es mi ejemplo. Mi ejemplo es el Hijo del Hombre, Cristo. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Ahora, mis amados, probablemente nos hemos escondido como Elías en una cueva y decimos, bueno, es que aquí estoy cómodo, aquí estoy a gusto, aquí, Señor, ya mejor llévame, quítame la vida. Hermanos, el Señor nos llama a volvernos por el camino, a volver a Él, hermanos, a volver a nuestro primer amor, a fortalecernos en su poder y en su fuerza, porque probablemente, hermanos, hemos olvidado el significado y el costo, mis amados, que tuvo nuestra salvación, hermanos. Ahora, somos llamados, hermanos, a ser parte de su iglesia para servir, para orar por otros, para aprender, hermanos, para enseñar, para dar, para morir por causa de Cristo, hermanos. Ese es el propósito. No hay algo más, hermanos. Esto es el propósito por lo que Cristo vino a dar su vida por nosotros, y este es el propósito que ahora tenemos. ¿Qué debo hacer el día de hoy? El otro día platicaba con mi amado hermano, buscar primero su reino, buscar primero a Él y todo lo demás va a ser añadido. Y hoy se los mandaba, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? ¿Cuál es el problema? Que yo me centro en todo lo demás, pero no pongo en mi mente en primer lugar al Señor, mis amados. Así que, hermanos, cuando nosotros terminemos la carrera, mis amados, vamos a recordar que todo lo que hicimos, y vamos a poder voltear hacia atrás y ver a Cristo y decir, valió la pena lo que hicimos. Probablemente en la tierra no haya una recompensa, probablemente aquí pasen cosas terribles, porque eso es lo que va a suceder. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Hermanos, aún amar, hermanos, y ser no amados es algo que el Señor nos mostró. Porque aún nosotros, hermanos, no amamos a Dios sobre todas las cosas. Es algo que nos llama a hacer. Ahora, mis amados, para poder tener esa unidad, tengo que estar unido a Cristo, para poder aprender a tener el gozo de Cristo, mis amados, quitar mi queja, quitar la murmuración, hermanos. Es algo que debo hacer, ver a Cristo y decir, la realidad es que me estoy quejando por cosas como estas, hermanos. Mis amados, la iglesia, hermanos, no es un gimnasio o no es un club donde tú vas y pagas cierto dinero para obtener beneficios, hermanos.
La iglesia, mis amados, es un lugar en el cual hay personas a las cuales vamos a servir. Es muy diferente si hemos pensado que la iglesia es como para ser servidos, porque tenemos una idea del mundo, hermanos. Una idea en la que tú vas a un restaurante, lo que voy a poner, o a un buffet, y tú te sirves lo que quieres y lo que no quieres. Esto no lo quiero. No, hermanos, ahí es llegar, y en vez de llegar y servirte, es llegar y tal vez lavar los platos, lavar los baños, hacer algo diferente, hermanos, servir al cuerpo del Señor, servirlo a Él. ¿Por qué? Por agradecimiento de lo que Él hizo por mí, hermanos. No hay nada mejor que servir al Señor. Ahora, mis amados, dice primero a los Corintios, vayan conmigo ahí, primero a los Corintios, capítulo 12, hermanos. Ahora, mis amados, decía Juan, lo primero que le leía, 1 Juan 4, que todo aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, debería examinarse. No está diciendo la verdad. Ahora, hermanos, vamos a experimentar muchas dificultades en el momento que realmente estemos haciendo la obra que el Señor nos mandó a hacer. Ahora, primero a los Corintios, capítulo 12, hermanos, y creo que ahí vamos a meditar por un buen tiempecito, hermanos, en este pasaje, mis amados. Primero a los Corintios, capítulo 12, hermanos, habla de cómo ahora somos un solo cuerpo, pero somos muchos miembros. Hermanos, el capítulo 13 habla del amor, y ahorita platicamos en el camino acá, hermanos, que Dios, hermanos, usa a Pablo para que hable a una iglesia sobre cosas que no se estaban practicando, hermanos. Ahora, si el amor de Cristo, aún dice Pablo, nos constriñe, nos apriete, y es algo que ahora al que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, es algo que va a poder salir, aún en el momento, hermanos, de que Jesús estaba en la cruz. Él dice que nos amó hasta el fin. Él no dijo, bueno, nada más los amo hasta el día de hoy y ya no los vamos. No, Él nos amó hasta el fin. Juan capítulo 13, si no mal recuerdo, versículo 1. Él nos amó hasta el fin, hermanos. Él, a pesar de que vio que no lo amamos, que no lo servimos, que no realmente no estamos haciendo lo que Él nos hizo, hermanos, lo que Él hizo por nosotros, no lo vemos como lo precioso. Él nos amó, hermanos, hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, creo que nosotros deberíamos estar más agradecidos, aunque con alguien que nos deja una herencia o nos deja un regalo, hermanos, deberíamos estar más agradecidos con Él y día tras día recordar que fuimos comprados a precio, hermanos. Ahora, el capítulo 13 de Pablo a los Corintios, hermanos, lo escribe a una iglesia en la cual había divisiones, había pecado, hermanos, y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabía, hermanos, que esta iglesia no era una iglesia, hermanos, que era una iglesia más bien que hacían cosas indebidas, que buscaban lo suyo, que se irritaban, hermanos, que guardaban rencor, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa cuando Pablo les corrige esto? Les hace ver que no era una iglesia que estaba practicando, mis amados, el fruto del Espíritu Santo. No estaba poniendo sus ojos en Cristo. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que podemos leer el capítulo 3 y decir, bueno, el amor es sufrido, es benigno, pero la realidad es, si nos preguntamos, mis amados, si realmente yo tengo ese amor por las personas que no me aman, la realidad es que creo que fallaríamos. Y aún en eso podemos decir, Señor, gracias a Dios por Cristo, porque no amo como Él me amó. No amo como, mis amados, dice aquí, versículo 5. Versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, ese es el amor que Cristo nos muestra, hermanos. Un amor que, a pesar de que sabía que nosotros íbamos a odiarlo, a maldecirlo, a pecar contra Él, nos amó hasta el fin, hermanos. Ahora, mis amados, más adelante habla de una idea correcta de lo que debe ser una iglesia, hermanos, en el capítulo 14. Ahora, hermanos, dice primero los Corintios, capítulo 12, versículo 26. Vean lo que dice aquí. Primero los Corintios 12, 26. Dice, de manera que si un miembro padece, un miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo, todos los miembros, ¿qué dice ahí? Se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, vean el 27, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? Todos aquellos que han nacido de nuevo únicamente.
¿Cuál es el problema? Que si yo no estoy experimentando el gozo de la salvación, algo está pasando en mi corazón. Si yo no estoy experimentando gozarme con los que se gozan, llorar con los que lloran, amar aún a los que no me aman, hermanos, debería autoexaminarme, volver a mi primer amor, volver a Cristo y decir, Señor, creo que se me ha olvidado lo que tú hiciste por mí. Mis amados, ahora si estamos en Cristo, somos miembros de su cuerpo, hermanos. Él nos ama, Él nos cuida, Él nos sostiene, Él nos alimenta, Él nos va, hermanos, a perfeccionar. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Él va a terminar una obra, hermanos, en nosotros. Ahora, mis amados, en la iglesia, hermanos, cada miembro tiene una función. El dedo, la mano, el pie, la boca, los ojos, ¿Cuál es el problema, hermanos? Que nos centramos en lo que no tenemos, hermanos, en vez de en dar gracias por lo que tenemos. Tal vez no hablamos todos igual, pero tal vez unos sirven de una manera, otros parte del cuerpo sirve de otra manera, otra parte ora, otra parte, hermanos, da, otra parte, hermanos, esa es la manera en la que funciona el cuerpo. ¿Cuál es el problema, hermanos? El pecado. El pecado hace que el cuerpo se enferme, lo experimentamos en nosotros. Cuando no nos alimentamos bien, cuando empezamos a experimentar padecimientos en nuestro cuerpo, hermanos. ¿Y cuál es el problema de que el cuerpo de Cristo probablemente esté atascado y no funcione? El pecado. Y probablemente el pecado no confesado, falta de amor, falta de la palabra, falta de Cristo en nuestras vidas, hermanos, falta de Cristo en nuestros hogares. Hermanos, ahora, mis amados, en la iglesia, cada quien tiene una función. Y es ahí, mis amados, donde todo el cuerpo va a poder funcionar bien, hermanos, cuando Cristo sea la cabeza. Y es por eso, mis amados, que el fin principal, hermanos, es mostrar cómo los miembros de la iglesia se relacionan entre sí, hermanos. No imaginamos, hermanos, cómo sería un cuerpo en el cual esta mano quiere salir a la calle y esta mano quiere bañarse. Sería bien difícil, hermano, o que este pie quiera hacer una cosa y sería complicado. Y si Cristo no es nuestra cabeza, hermanos, y si Él no está gobernándonos y diciéndonos qué hacer, hermanos, vamos a querer estamos confundidos, andamos para acá y para allá, hermanos. Él es el que nos va a decir cómo hacer y cómo funcionar, hermanos. Ahora, mis amados, aún hay personas en la iglesia, recuerdan el libro de Hechos que estamos estudiando, que vendían sus propiedades, las daban. Hermanos, tal vez no todos salen a predicar, pero unos dicen, yo apoyo a los misioneros, yo oro por ellos. Hermanos, esa es la manera en la que el cuerpo funciona. Ahora, mis amados, aún en esto es importante que estemos convencidos que la lucha espiritual es fuerte, mis amados. Y el enemigo no descansa, él va a tratar de robar, matar y destruir. Y él nos odia, hermanos. Al momento de llegar a los pies de Cristo, Satanás nos odia y él quiere que ella esté enojada con ella, que ellos dos no se hablen. ¿Y cuál es el problema? Que el enemigo logra su objetivo si no estamos firmes en Cristo. Así que, hermanos, dice aquí, hermanos, el versículo, en 1 Corintios, ahí regresen un poquito al capítulo 2. Este es uno que tenía antes, pero ahorita lo acabo de ver en mis notas. 1 Corintios 2, hermanos. Versículo 16. Está hablando como, poquito antes, las personas que no tienen al Espíritu Santo son hombres naturales. Ellos no pueden, hermanos, entender o discernir lo que ahora hacemos. Congregarnos, orar, leer, ir a predicar, llevar algo de comer y llevar el evangelio. Hermanos, ellos no lo entienden. Antes uno era así. Pero dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ahora, vean lo que dice al final. ¿Quién le instruirá? Vean la parte final del versículo 16. Mas nosotros tenemos, ¿qué? La mente de Cristo. Yo pregunto a los que estamos aquí, ¿realmente renuevo mi mente, lo que está aquí, con la palabra? Porque esto es lo que debe renovar mi mente, no las noticias, no lo que sale en el teléfono. No, hermanos, esto es lo que debe renovar mi mente. Y si ahora estoy en Cristo, esto es lo único que me va a ayudar a día tras día, poder orar por los demás, poder amar al que no me ama, poder perdonar, poder servir, poder hacer la obra que el Señor me ha mandado a hacer. Como esposo, como esposa, como madres, como abuelas. Aún en esto, mis amados, solo el Señor nos va a dar día tras día la gracia necesaria para poder hacer lo que Él hizo, hermanos. De hecho, las mismas 24 horas que tú y yo tenemos son las mismas 24 horas que Jesús tenía. Y Él hacía lo que veía al Padre hacer, y Él dice la palabra que Él fue obediente hasta la muerte. Entonces, todo lo que veía que el Padre estaba haciendo, Él lo hacía, Él lo repetía. ¿Cómo podemos hacerlo? Viendo la Escritura, hermanos. Ahí es claro qué debemos hacer.
Ahora, mis amados, ser miembro de la iglesia, hermanos, implica servir, implica escuchar cuando tenemos que escuchar, corregir, reprender, amonestar, llevarlos a Cristo, dar de una manera incondicional algo y no esperar algo a cambio. Eso es dar, hermanos. Dar es, te doy algo y no me interesa lo que hagas con eso que te doy. Sea dinero, sea algo que te regalo. Eso es realmente un corazón generoso, hermanos. Un dador alegre, habla la Biblia. Hermanos, ¿quién lo va a poder hacer? Los que tengan la mente de Cristo, únicamente. Ahora, mis amados, por último, vayan conmigo a Lucas 12. Lucas 12. Ahora, mis amados, si aún nosotros hemos estado como Elías, porque este ejemplo puede estar pasando en nuestras vidas, hermanos, es tiempo de despojarnos del peso y del pecado. Es tiempo, mis amados, de volver al Señor y de pedirle que nos perdone, hermanos. Probablemente nos hemos centrado tanto en las cosas de aquí de la tierra, mis amados, que hemos olvidado que nuestra esperanza está escondida con Cristo en Dios. Allá está nuestro tesoro, hermanos, no en la tierra. No, aquí no encontramos. Hermanos, podemos tener la mejor casa, el mejor carro, el mejor trabajo, todo el dinero que nos podamos imaginar y nada de eso te va a dar felicidad ni gozo. Nada, mis amados. Solo Cristo nos va a llenar de eso que buscamos. Dice primera de Lucas, capítulo 12, versículo 31. Mas buscad, ¿qué? El reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Busquen primero a Cristo. ¿Cuál es el problema de mi falta de gozo, de mi falta de amor, de mi falta de servicio? O no buscar al Señor en primer lugar antes que todo. Versículo 32. Esta es una promesa hermosa. No temáis. No sé si alguna vez su papá o su mamá o alguien que usted confiaba le dijo, oye, no tengas miedo, yo te cuido. Dice el Señor Jesús, estas son palabras del Señor Jesús. No temáis, manada pequeña. Versículo 32. Porque a vuestro Padre, a Dios, le ha placido ¿qué? Darnos el reino. Hermanos, somos parte del reino de Dios por Cristo. ¿Qué hicimos para ser parte del reino de Dios? Nada, pecar día tras día, hermanos. Y ahora por gracia se nos ha dado el reino de los cielos ya está entre nosotros, dice Jesús. Ya somos parte del reino. De hecho, somos reyes, sacerdotes, no porque andemos con una corona y vestidos como reyes, pero ya Dios nos ve como reyes y sacerdotes aquí. Nos ve porque ahora todo lo que hacemos lo hacemos para un rey que es alguien que está sentado en un trono, hermanos. Aún las cosas que hacemos en la casa, en el trabajo, fuera de casa, con el vecino haciendo algo en la calle. Todo lo que hacemos, hermanos, debemos recordar que somos hijos del Rey, por Cristo, y no como para sentirnos que somos todopoderosos, sino porque ahora tenemos al Espíritu Santo, hermanos. Ahora, vean aquí, versículo 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. ¿Alguna vez han visto algo que guardaron en un lugar y de repente lo sacaron y ya estaba feo, podrido, sucio? Dice aquí, ¿tesoro dónde? En los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega, ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también está ¿qué? Vuestro corazón. Y la pregunta, mis amados, es si realmente tengo la mente de Cristo, hermanos. Si realmente estoy sirviendo a la iglesia del Señor. Estoy sirviendo al Señor, pero estoy sirviendo a su iglesia, hermanos. Si estoy sirviendo, llevando el evangelio, aún con el vecino, aún con los nietos o con el esposo, o con alguien. Estoy meditando en la palabra. Estoy siendo de bendición para los demás, hermanos. Y aún en esto, mis amados, la pregunta es si realmente amo al Señor. ¿Cómo me doy cuenta? Porque estoy amando a mi prójimo. Probablemente no lo estoy haciendo. ¿Qué debo hacer? Ir al Señor y pedirle perdón y decirle, Señor, no amo a mi prójimo. Tú lo sabes, el Señor lo sabe, hermanos. Él sabe si amamos, si odiamos, si guardamos resentimiento. Él lo sabe, hermanos. A Él no podemos engañarlo. Pero dice el Señor, haz tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿Dónde hacemos los tesoros? En la tierra. Es que aquí si guardo en este cajón, aquí los voy a guardar bien, miren, aquí nadie. ¿Y qué sucedería si yo me voy y alguien llega y abre ese cajón? Se lo va a llevar. Hermanos, donde deberíamos hacer tesoros es en el cielo. ¿Quién lo va a hacer? Dice Pablo, si ha resucitado con Cristo, porque estábamos muertos, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que, hermanos, nuevamente, 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios, y no ama a su hermano, hermanos, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, el Señor va a poner personas a nuestro lado, hermanos, para amarlos y reflejarles lo que Cristo me mostró a mí.
hombres y mujeres pecadores que necesitan la gracia de Dios para poder servir al Señor. ¿Y cuál es el propósito, hermanos? Que nuestra mirada esté puesta en Cristo, no en nosotros, hermanos. Que los tesoros, todo lo que hagamos, lo hagamos pensando en lo eterno. Dice el Señor Jesús que si al Padre le plació darnos el reino, hermanos, pues ahora nosotros podemos hacer tesoros allá. Allá no envejecerán, allá no se destruirán, hermanos. Ahora, llama mi atención, hermanos, porque dice, hagan tesoros en el cielo, donde no se van a destruir, donde los ladrones no llegarán, hermanos. Ahora, mis amados, podríamos en este día, en esta noche, hermanos, antes de ir a dormir, ponernos a cuentas con Dios. Probablemente hemos esperado ser servidos, probablemente hemos esperado solo recibir y no dar, hermanos. Aún el Señor Jesús se dio por nosotros, hermanos, para que ahora podamos nosotros hacer buenas obras, las cuales Dios ya preparó. Y probablemente, hermanos, tenemos que hacer un alto, volver al Señor y decir, Señor, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué me perdí? En algún momento nos perdimos, hermanos. Así que, hermanos, el Señor nos llama a volver a nuestro primer amor, para poder amar a nuestro prójimo, hermanos, para poder amarlo a Él, pues el Señor nos llama a amar a nuestro prójimo, a amar a su iglesia, hermanos, y aún a amar a los que no son su iglesia, hermanos. No de una manera igual, pero sí amarlos de una manera, pues, general, o de una manera en la cual el Señor nos amó, dándoles a Cristo, hermanos, sobre todo. Vamos a orar, mis amados. Mi buen Dios